3, 2. Hola, ¿qué tal a la gente de TV Noticias? Yo soy Rodolfo Caranza y me encuentro con el doctor David Antonio Nava Muñoz. Él es ginecólogo y obstetra, especialista en fertilidad y reproducción, asistida. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué está tal? ¿Cómo está usted? Rodolfo? Buenas Pues qué tardes. gusto, qué honor, doctor, Muchas tener que gracias. platicar con usted. No es entrevista, no soy muy amigo de las entrevistas. Yo creo que es mejor una plática ¿Cómo no? con gente de verdad, se lo digo de corazón, brillante. El día de anoche, el día de ayer estuve revisándolo, como dicen, lo estuve googleando, lo estuve revisando en internet y créame que me doy cuenta que usted es una eminencia. Hace 40 y tantos, casi 50 años que usted se tituló doctor como médico general. Platícanos un Prácticamente. poquito de su historia Bueno, yo soy egresado de la UNAM. En aquel tiempo prácticamente no había tantas universidades, o tantas escuelas de medicina, mejor dicho. Vine ahí, después hice la especialidad en el Hospital 20 de Noviembre, que es un centro médico. del centro Ahí hice médico. ginecología y obstetricia. Y posteriormente empecé reproducción. En ese tiempo se llamaba biología de la reproducción. Dirigida a la reproducción. Y ahí hicimos 2 años en Centro Médico Nacional y en los mejores centros de fertilidad que en el tiempo había en México, como es la Raza, como es la Gineco 4. Fíjese que me recuerda usted tiempos muy bonitos. La Facultad de Medicina donde usted estudió estaba dentro de su universidad, lo que ahora es ciudad universitaria, doctor. Sí, es al fondo, prácticamente, ya ve que es una herradura Sí. el paso de las facultades, y él estaba prácticamente en la curvatura, era la ocupaba o la sigue ocupando, la Facultad de Y Medicina. era usted, aparte de médico, le gustaba el deporte, era futbolista, porque todos eran de los Pumas. Pues sí, yo realmente en aquel tiempo pues uno jugaba fútbol, Era pero fútbol. pues no había mucho tiempo ya para después jugar fútbol. Es que la carrera es muy Es absorbente, absorbente, es muy sí. absorbente. Y muchas veces, bueno, no, los primeros ciclos de la carrera se llevan en la facultad, pero prácticamente después hay que andar en los hospitales de Ciudad de México. Ya después de la primera mitad, ¿verdad? De la Pues no carrera. tanto, yo diría como la tercera parte en aquel tiempo Ajá. era facultad y lo después ya eran puros Se le hospitales. llamaba residencias o cosas. Bueno, eso es cuando termina Cuando uno, termina. ya de una vez acabado el internado y el servicio social, entonces ya va uno a la especialidad. Pero antes, como estudiante, pues, se la pasan en hospital y en hospital y en hospital. Pues Recibiendo. prácticamente sí, hasta un egresado de la residencia, pues la vida, pues sobre todo yo ginecólogo, pues me la pasé muchos años en el Seguro Social, En ¿no? el Seguro Social. ¿Cuál era la clínica más importante de ginecología? Bueno, lo que sería maternidad, ¿no? Pues Prácticamente. había hospitales importantes en México, lo que se llaman las ginecos, Ujú. y claro que la podemos llamar la madre de todas las ginecos en el país fue la Gineco 1. La gineco, Después se transformó y fue la Gineco 4. Y había después dos más, la 2 y la 3, que era la Raza y Centro Médico. el centro El médico, Centro Médico se deshizo con el temblor del en el 86. 85. Ya nada más quedaron la 1 y la 3. Y actualmente la más importante es la Gineco 3, que es la que podemos decir como que es la cabeza de las ¿En dónde ginecologías. está esa, doctora? En la En Ciudad la de México. Raza, En la por raza, donde está el metro el La Raza. monumento de la raza. Sí, sí, Pues sí, ahí sí, se que es como una compone. especie de pirámide, ¿no? Sí, sí, Es es una ahí. especie. Y ahí está la Gineco, está el Hospital General Ajá. y la Torre de Especialidades. Sí, sí, sí. Hay infecto también, Hospital de Infecto. Bueno, doctor, estábamos en su historial académico como médico. Bueno, usted termina en la UNAM, en la Facultad de Medicina de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para las personas que no ven en otros países de aquel lado de la frontera, la escuela número uno a nivel, un orgullo de la nación, pues la UNAM, la máxima casa de estudios del país, Sí, ¿no? así es. Terminando en la UNAM, me comenta usted al inicio que decide tomar la especialidad de ginecología y obstetricia. Claro. ¿Dónde me dijo que la tomó, doctor? Perdón. En un hospital en Ciudad de México que se llama Centro Médico 20 de Noviembre, 20 de noviembre. que tenía pues prácticamente la especialidad en un muy buen nivel, porque en aquel tiempo empezaba algo que se llama perinatología. Perinatología, ¿qué es la perinatología? La perinatología es el estudio de la mujer desde el embarazo hasta los 40 días después del parto. Del parto. Y se enfoca nada más al bebé, sean los primeros 30 días después del nacimiento. Ajá. Entonces ahí se engloba prácticamente toda la complicación que puede tener la mamá Ujú. durante el embarazo y el producto también.
O sea, es un concepto de que no nomás se enfoca ni al niño ni a la mamá, sino a los dos. A los dos. Entonces, esa es la perinatología. O sea que no solamente es la mamá, también es el niño. Es el niño, claro, y actualmente pues ya podemos decir que ya el concepto de medicina fetal ya es un hecho. Ah, O sea, mira. ya ver al bebé dentro de la madre como una persona de estudio y de tratamiento, así lo es. Ya tenemos algunos años aquí en México y en el extranjero, en Europa, pues prácticamente desde el principio de siglo en que operan los fetos o dentro de la madre, Ah, mira. hacen cirugía Ajá. y por la verdad las cosas con muy buenos resultados y sobre todo le mejoran mucho el futuro al producto. Esto se da cuando ustedes detectan a través, me imagino, de ultrasonidos Sí, y todo. principalmente el ultrasonido es el que nos ayuda mucho a poder entender lo que está pasando adentro y saber cuando hay, vamos a decir, imágenes y todo que nos ilustran que el producto tiene ¿Algún problema? algún problema. Generalmente puede ser de vías urinarias, puede ser de riñones, puede ser de corazón. O sea que ustedes operan estando dentro del vientre de la madre. Sí, actualmente los médicos fetalistas, vamos a llamarlo de esa manera, Ajá. son aquellos médicos que tienen la capacidad de que por la paroscopía poder penetrar hasta el seno materno, entran a través del útero, llegan al bebé y lo operan. Para las personas que no están familiarizadas con la laparoscopía, es a través de una Sí, cámara microscópica, sí, casi, es una casi, cirugía que se hace a través de pequeños agujeritos en el ajá, vientre materno. con una manguerita, con una cámara, Se ¿no? hace sí, son instrumentos especiales Sí. Que introducen, pues, el principal trae lentes, lupas, y trae una cámara y un sistema de luz para que uno pueda ver en la oscuridad de la mamá y en la oscuridad del útero, pues puedan apreciar lo que hay adentro. Oye, pues qué interesante, doctor. Usted que nos hace el favor de sintonizarnos a través de Noticias TV, también Ocaranza TV, por supuesto, y alrededor del mundo a través de las redes sociales y YouTube. Bueno, pues estamos con el doctor David Antonio Nava. Él es ginecostetra, especialista en fertilidad o en Pues medicina de reproducción. medicina de la reproducción humana. ¿Qué significa esto? Ahorita lo va a explicar el doctor. Para las personas que no pueden tener hijos. Pero antes de llegar al tema de la especialidad específica del doctor, platíquenos al público, doctor, ¿cuál es la diferencia entre ginecólogo y obstetra? Bueno, la realidad es que las dos forman parte de una idea, la atención de la mujer. La obstetricia se enfoca principalmente principalmente desde el momento en que la mujer se embaraza o que se quiere embarazar hasta prácticamente cuando nace el bebé y pasan los 40 días después del nacimiento, y entonces eso se llama puerperio. Pues prácticamente desde que se embaraza hasta que el puerperio pase, esa es la obstetricia. Y la ginecología se enfoca a todas las demás enfermedades de la mama, del útero, de los ovarios, infecciones, cáncer, en fin, todas las otras enfermedades que pueden estar relacionadas principalmente a los genitales de la mujer. ¿El ginecólogo ve enfermedades solamente agudas o también No, crónico-degenerativas? pueden ser enfermedades crónicas, por ejemplo el cáncer. Ujú, Podemos decir, por ejemplo, hay cánceres que son muy agresivos, ujú. hay cánceres que no lo son tanto. Que es el que le llaman cáncer cervicouterino. Ese puede ser uno. Es que la palabra de cáncer a veces Ajá. la imaginamos como una enfermedad terminal, pero el cáncer tiene etapas, ¿sí? Habitualmente las primeras etapas son posiblemente curativas, las ya más avanzadas ya no tanto, ¿no? O sea, más avanzado sea un tumor, independientemente del sitio del cuerpo humano, pues es más difícil de tratar y por supuesto menos posible tener éxito. Cuando usted detecta un cáncer cervicouterino, por ejemplo, en este caso, es muy común que el médico especialista como usted dictaminan que hay que extirparle la matriz. ¿Qué tan peligroso es esto o qué ya tan frecuente deja de ser ya el extirparle la matriz, doctor? Bueno, lo importante, decía yo, son las etapas, ¿sí? Para eso, pues, por eso se aconseja siempre hacer el Papá Nicolau o lo llamamos también citología cérvico-vaginal. Entonces, en podemos detectar células que son anormales y que requieren a veces un enfoque más detenido de estas lesiones en el cuello. Se puede ver a través de lupas, como es la colposcopía. Con la colposcopía se puede ver las lesiones, se toman
muestras del tejido con algo que se llama biopsia, Ujú. y se manda a analizar. Entonces, va a depender, la idea es que cuando hay lesiones las podamos detectar muy tempranamente Ujú. para poderle dar inclusive tratamiento, hasta una pequeña cirugía, ¿verdad? Para que la mujer conserve todos sus órganos, ¿no? Ya cuando está más avanzado, pues entonces sí, ya probablemente necesita una cirugía de ablación, es quitarle todo el útero o a veces los ovarios, va a depender de las etapas, inclusive a veces cuando están muy avanzadas, pues a veces hay que hacer lo que se llama exenteraciones, quitan a veces vejiga y una bola de cosas. Afortunadamente cada vez estas cirugías están, vamos a decir, agresivas, Ujú. Ujú. cada vez son menos. ¿Qué pasa si no le extirpan los órganos de reproducción cuando ya está muy avanzada el No, pues es cáncer, que ya realmente aquí lo que tiene prioridad es la vida, ¿no? la vida? Sí, ya, Salvar la vida, pues pues. es que a final de cuentas creo que es la prioridad Es lo de mismo que pasa que usted también le toca ver el cáncer de mama, hablando de las enfermedades también. crónicas, ¿no? ¿Qué otra enfermedad, doctor, antes de pasar a lo que es su especialidad de la reproducción humana, qué otras enfermedades ve usted como ginecólogo en la mujer? Pues vemos, por ejemplo, problemas de infecciones, ¿no? Infecciones. Infecciones muy frecuentes, sobre todo infecciones de transmisión sexual, eso Ujú. es muy frecuente. Que hay Sí, muchísimas. hay muchas, ¿Como sí. cuáles, doctor? Se le vienen a la mente. Que yo sé que son muchísimas. Yo por lo menos Pues traigo tres en la cabeza, 13. bueno, vamos a poner, sí, de ahorita las más frecuentes como infección sería la clamidiasis. Sí, es una enfermedad transmitida por una bacteria que se llama clamidia. La clamidia. Tenemos también enfermedades, por ejemplo, como el uroplasma y el micoplasma, que también se transmiten, Ujú. son poco a veces, eh, o sea, no detectadas. Ujú. Tenemos también infecciones generales, o sea, varias bacterias que de repente están ahí y que nos dan problemas. Ujú. De hecho, mucho puede ser la Escherichia coli, que es Ujú. una flora muy habitual del ano y de Ujú. la materia fecal, y Sí, entonces por la puede contaminación. contaminar por la Por falta de cercanía. higiene, ¿verdad? Pues sí, por ejemplo, las tangas son muy buenas Para, para favorecer una vía de las bacterias hacia vagina, ¿no? O sea, nos recomienda usted como ginecólogo no usar tanga Yo diría que no, y si las usan, las deben cambiar 2 veces al día, ¿no? 2 veces al día. Sí, sí, Es porque mejor los son, calzoncitos, esos de viejito que le llamó de la verdad viejita, que ¿no? desde el punto de vista higiénico son mucho mejores las, los calzoncitos de algodón. De algodón. Fíjese que Son me los ganó la ideales. pregunta, Sí. sí. El nylon y ese tipo de materiales no es No, no, adecuado. porque mire, esa zona perineal Ujú. requiere aireación, o Ujú. sea, Ujú. tiene que estar, pues ahora sí que con su movimiento Ujú. para que las bacterias de ahí no se hagan, no se multipliquen. Si usted quiere contactar al doctor, digo, esto no es una entrevista comercial, mucho menos científica, pero aquí en Tijuana, Baja California, México, para los que nos ven en diferentes partes del mundo, abajo de este video que usted está viendo en este momento, vamos a poner todos los datos del doctor en el hospital donde se encuentra ubicado, los teléfonos, todos los datos necesarios para que si usted nos ve de qué lado de la frontera en California, en Estados Unidos, pues pueda contactarlo porque ahorita independientemente de que, lo vuelvo a repetir, el doctor su especialidad es que usted pueda quedar embarazada y esos temas los vamos a tratar ahorita muy profundamente, pero también atiende enfermedades Sí, claro, normales de un ginecólogo, sí, las habituales. las habituales. Sí. Por ejemplo, también tenemos la gonorrea. ¿En qué casos se dan las gonorrea, doctor? Pues es una enfermedad que se considera de transmisión La sexual, ¿no? transmisión sexual. Cualquiera de los dos la puede adquirir, la puede transmitir, ¿verdad? Entonces, son enfermedades que, por ejemplo, en la mujer pueden dañarle las trompas y dejárselas Ah, sí. con daño para que ya no puedan embarazarse. Para eso hay tratamientos, no son quirúrgicos, son alopáticos, son Sí, de se pueden dar medicamento. tratamientos, sobre todo con antibióticos. Ajá, El problema es que muchas veces los cuadros no son tan intensos, ajá, pasan desapercibidos tal vez como una gripe. ujú, ¿Sí? Y el tratamiento pues no es tan enfocado, y entonces puede haber lesiones. O sea, muchas de las lesiones a veces de trompas ujú. se deben a la A gonorrea la y a gonorrea, la clamidia. la Son clamidia. los dos principales bacterias
que afectan mucho las trompas Y femeninas. obviamente pues también ve problemas, supongo yo que de problemas del SIDA, esta Pues enfermedad sí lo vemos porque al final de cuentas es una enfermedad de gente joven, de ¿no? gente joven. Y hay mujeres que se embarazan y traen el problema. ¿Cómo saber, doctor, en cuestión de síntomas de las personas que nos están viendo, las mujeres que nos están viendo, o las parejas de las mujeres que nos están viendo, sobre los síntomas, si hay algún olor en alguna enfermedad, que hay bastantes porque si no nos llevaríamos el programa aquí hablando de enfermedades de transmisión sexual? ¿Cuáles son los síntomas? Si huele o cuáles son los avisos para tener que ir con el ginecólogo en caso de algún problema de esa Pues naturaleza. tenemos que hablar principalmente de que la mujer en su vagina tiene que tener una flora, tiene que tener bacterias que la defiendan Ajá. de todas las bacterias que están en la región perineal. Hablábamos ya de la Escherichia coli, pero no nomás esas bacterias, también están los hongos. Sí, o sea, en el medio ambiente hay hongos. Ujú, ujú. Por ejemplo, en época de verano, pues es más frecuente ver infecciones vaginales por hongos. ¿sí? Ujú. ¿Qué sucede? Entonces, va a variar. Normalmente cuando una mujer tiene secreciones que le producen molestia, Ajá. es cosa de ir al ginecólogo, ¿verdad? Es cierto que en un principio puede que no haya molestia, Ujú. pero la más habitual es que tengan una secreción, que les produce comezón, que les produce ardor, que huele En mal. las relaciones sexuales es clásico que de repente no quieren tener relaciones con su pareja porque les arde. Puede ser, sí, puede estar teniendo ahí una bacteria, puede ser hongos, puede ser otro tipo de bacterias. Y entonces, siempre que haya una inconformidad o una molestia, hay que pensar que pudiera haber una infección ahí que hay que tratar. Y no necesariamente, porque luego por los machistas, doctor, que es que trae una infección la mujer y no quiere tener relaciones con su esposo, con su pareja, y piensan que le fueron infiel. No necesariamente. No necesariamente, decíamos ya que tiene que tener unas bacterias, pero la mujer en su vagina, pero esas bacterias pueden verse afectadas, por ejemplo, una mujer que toma un antibiótico, por ejemplo, por una faringoamigdalitis, Ujú, pues el antibiótico no nomás va a trabajar en la garganta, ujú. también puede alterar la flora del intestino y la flora de la vagina. Ah, mira. Entonces una mujer que toma eso puede tener alteración de la flora vaginal y eso da de la puerta de entrada a otro tipo de infecciones. Qué interesante, le vuelvo a repetir el nombre del doctor, aunque lo estamos poniendo aquí abajo del video que usted está viendo, lo puede ver aquí abajo del video el nombre del doctor completo, que es el doctor David Antonio Nava Muñoz. Él es ginecostetra, especialista en reproducción humana, vamos a decir, Sí, bueno. reproducción Sí, humana. porque también hay de especies grandes y pequeñas. Antes de entrar al tema de la reproducción humana, doctor, quisiera agregar algo más respecto a lo que es el ginecólogo. Pues decir que en realidad las mujeres son eh, más cuidadosas con su salud que el varón. Ujú. Las mujeres sí acuden con frecuencia a una Ustedes, revisión, sí. sí, sí, general, Ujú. que en realidad sí deben de ir al médico ya después de que hayan empezado a tener su regla, que a veces Ujú. las reglas también no son estos, tan mensuales como deben de ser, Ujú. revisar algunas otras cosas que cada vez, por ejemplo, el cáncer de mama se empieza a presentar en mujeres cada vez más jóvenes, Ah, mire. sí, que no antes, como antes que eran de mujer de 40 años en adelante. Hay que tocarse, ¿qué sugiere usted para antes de llegar con el ginecólogo? Pues Tocarse, hay que aprender explorar. a tocarse porque dice que nada más así, pero yo diría que tienen que palpar la mama para conocerla, ¿verdad? Ajá, Porque así muchas veces las lesiones pasan desapercibidas. sí. Sino que más bien es Se agarran tocarla fuerte. con las puntas de los dedos, que es donde se siente, Ajá. y revisarse los pechos perfectamente. A ver, Todo. donde está el pezón, atrás se siente una bolita, se siente una bola, como si fuera un huevo. Bueno, ahí habitualmente hay algo que se llama glándula, la glándula La mamaria. glándula Lo mamaria. demás del resto generalmente es grasa. Entonces, lo que hay que tocarse es la glándula mamaria, que es más o menos del tamaño, depende del tamaño de los senos, obviamente, Depende, sí, claro. pero generalmente es como del tamaño de un limón chiquito. Pudiéramos decir que tal vez sí será más o menos el tamaño de lo que es el centro de la mama. Sin embargo, pues vamos a decir que a veces hay que probar toda la zona de la mama que tiene grasa, porque la Ajá. mama tiene un porcentaje importante Bastante de de grasa. grasa. Entonces, si sienten la glándula mamaria atrás del pezón, ¿qué es lo que deben de sentir para tener una alerta? Bueno, no nomás ahí se tienen que revisar toda la mama de todos lados, Ajá. porque si la cuestión endocrina glandular se extiende todavía un poquito más atrás, no tan
tan al centro como es, sino Ajá. también hay, como se dice, canales que van hacia otras partes de la misma mama donde se produce leche. Entonces, tienen que tocarse cualquier cosa que no la reconozcan, pues tienen que acudir con el médico y el médico debe enseñarles a cómo explorarse para que posteriormente el mejor momento para que una mujer se explore es antes de tener. Sí, con su vida no juegue. La verdad es que una de las causas de muerte de las más grandes en México es el cáncer de mama. Creo que en segundo lugar el cervix. Sí, ha pasado al ser el primero, Ujú, pero actualmente el cáncer de mama es más frecuente es que el más cáncer de frecuente. cuello. Entonces no se arriesgue, usted que nos hace el favor de vernos, no arriesgue a su familia, a sus seres queridos, a sus mujeres, usted que nos ve, usted como mujer, mejor venga con el ginecólogo, que él la revise, que la explore, porque la vida solamente es una sola vez. Sí. Solamente es una sola vez y hay que vivirla con tranquilidad. Doctor, tema interesantísimo. Usted que nos hace el favor, si con usted vamos a hablar sobre la fertilidad y reproducción asistida para las personas, las mujeres que no pueden tener hijos o que su pareja, luego es el problema, muchas veces la culpa a la esposa o a la pareja y resulta que el problema pues es el hombre, ¿no? Me imagino que usted lo ha visto mucho, doctor. Sí, vamos a establecer que los factores que alteran el que una pareja pueda tener un embarazo, Uh-huh. pues sí, influyen en los dos. El bebé Uh-huh. es de los dos, ¿no? Entonces, el varón normalmente, si lo pudiéramos hacer así, como muy gruesa la situación, Uh-huh. diríamos que la tercera parte de los factores alterados están en el varón, la otra tercera parte en la mujer Uh-huh. y otra tercera parte entre los dos. Entre los dos. Sí. Regresando al origen de la fertilidad humana. Las mujeres obviamente con su aparato reproductor, que es la vagina, la matriz, las trompas de falopio, los ovarios y todo lo que usted ya sabe, ¿no? ¿Desde qué edad la mujer, perdón, puede quedar embarazada y hasta qué edad debe de quedar embarazada? Bueno, vamos a decir que una vez que una mujer empieza a tener su ciclo menstrual, Uh-huh. vamos a decir que tiene ya la capacidad. No quiere decir que ya sea fértil, pero ya tiene la capacidad de poder ser embarazadas. Por eso vemos a veces reportes de niñas embarazadas, ¿no? Uh-huh. Niñas de 8 o 9 años que quedan embarazadas. No me diga, doctor, Sí, ya están menstruando algunas a no, esa edad. algunas ni todavía no, desafortunadamente todavía no arreglan y ya las embarazan. Ajá. Sí, sobre todo en tribus o en alguna cosa que pueden tener esta situación desde antes, pero esto de la cuestión del abuso de los infantes, pues nos deja en esta situación. Pues Ajá. Tijuana, por ejemplo, tiene la tercera parte de los nacimientos que hay en esta ciudad, Uh-huh. son en mujeres menores de 18 años, ¿no? Menor de 18 Entonces, años. realmente es un gran problema. Entonces hay que estar alertas, cuiden a sus hijos, a sus hijas, a sus sobrinos, familiares, mujeres, porque desde el momento que están arreglando lo que es la Ya pueden menstruación, tener la capacidad. y porque ya hay producción de Sí, ovarios, de óvulos, perdón. para que haya una ovulación tiene que haber una cierta regularidad y sobre todo pasos que tienen que ser hormonales Uh-huh. para hacer madurar el folículo que está en el ovario. Los ovarios Uh-huh. tienen una entidad que se llama folículo. Uh-huh. El folículo yo le explico a mis pacientes que es como una bolsita de células que producen hormonas Uh-huh. y que en el centro tienen al óvulo, Uh-huh. ¿sí? Y que entonces cada mes hay la activación de diferentes folículos en los diferentes ovarios, ¿sí? De tal manera de que solo uno de los que se han activado, uno alcanzará la madurez Uh-huh. y al madurez quiere decir que crece y al crecer produce ciertos cambios dentro del mismo folículo Uh-huh. que lo dejan apto para dejar salir al óvulo maduro, Uh-huh. porque si no hay esta situación, el óvulo no sale maduro, Uh-huh. entonces es difícil que pueda Es cuando se da el ciclo de la menstruación, cuando ya están maduros y que no hubo Bueno, vamos a decir, a ver, platíquenos vamos para que la gente lo sepa, ¿no? vamos a decir que A si ver. pudiéramos limitar el ciclo desde el primer día de la regla hasta el otro primer día de la regla, Uh-huh. vamos a decir que generalmente una mujer puede reglar 4 o 5 días, pero en ese tiempo ya los ovarios están adelantando para sacar un óvulo. Ajá. Prácticamente del día 5 al día 14, esos 9 días, alcanzará la madurez uno de los óvulos despertados uno de los folículos despertados para dar óvulo.
Aproximadamente, si contáramos del primer día de la regla al momento de que ovulan, o sea, cuando ese folículo rompe y libera ese óvulo, han pasado 14 días promedio, ¿no? Hay quien ovula antes, hay quien ovula después. Pero los 14 días, y esos 14 días pasan otros 14 días para completar los 28, que es el clásico y el típico. Y entonces, si en esos 14 días no hay embarazo, vendrá el sangrado. Si hay embarazo, no habrá el ciclo menstrual y entonces ya se irá desarrollando el bebé. A ver, doctor, entonces, si una persona, ¿cuál es el momento, de acuerdo al calendario de concepción, el momento más fértil para quedar embarazada una mujer? Pues vamos suponiendo que todo esté bien. Que si dijéramos que fuera típico, ¿no? Si fuera típico sería más o menos el día 14, contando el primer día de la regla. Pero también tenemos que decir que no porque haya una ovulación sana, buena, de calidad, y haya un espermatozoide o un grupo de espermatozoides sanos, buenos, va a haber embarazo. O sea, esto no es un espermatozoide sano, un óvulo sano, un bebé. Eso no es. Puede ser cada mes eso y no hay embarazo. Porque hay otras condiciones que puede haber en el medio ambiente, esa situación, que no facilitan que haya un bebé. O inclusive pues, lo puede haber, pero no alcanza a desarrollarse y pasa desapercibido. Por ejemplo, una mujer puede haber quedado embarazada, pero no pudo ser enidado, o sea, el bebé no se pudo quedar y se fue. Pero sí hubo embarazo, pero en realidad no hay constancia de ello. ¿Por qué? Porque también al sitio que tiene que llegar, que es la cavidad del útero, y un lugar que se llama endometrio, que es el sitio así como la incubadora. El endometrio es la incubadora. La incubadora tiene las condiciones para recibir, y es donde se llega el fetito, más bien aquí embrioncito, perdón, el embrioncito, pero el embrioncito puede no encontrar un sitio adecuado. Y se sigue. Y se sigue. Claro. Entonces, ¿es lo que le llaman endometriosis? No, la endometriosis es otra cosa. La endometriosis es ese tejido que está en la cavidad, pero que se ha difundido a otros lados. Okay. Por ejemplo, ovarios, puede ser a trompas, puede ser afuera en el peritoneo, en los mismos intestinos. Que es uno de los motivos por los cuales no se puede embarazar la endometriosis. Pues es uno de los conceptos de que dicen que las mujeres con endometriosis les cuesta trabajo embarazarse y pueden pasar también con problemas de que nunca se puedan embarazar. Sin embargo, hay pacientes que nunca han tenido molestias, que se embarazan y que tienen endometriosis. Y uno diagnostica la endometriosis cuando hace la cesárea, con un bebé que no puede nacer en forma natural y que hay que hacer una cesárea. Y ya abre uno y encuentra y está el bebé ahí, perfecto, pero alrededor del útero hay mucha endometriosis. Doctor, ¿hasta qué edad es peligroso que la mujer ya no se embarace? Bueno, ya hablábamos que tiene un progreso todo esto de los ciclos, ¿no? Entonces, normalmente la mujer nace con una cantidad X de óvulos. Y cuando se agotan estos es cuando viene la menopausia. La menopausia. Pero vamos a decir que la menopausia no llega de súbito, sino que poco a poco va a haber trastornos metabólicos en la mamá, hormonales, que van haciendo que las ovulaciones no tengan calidad y que no haya óvulos de calidad, ¿sí? Entonces hay difícilmente embarazos. Entonces normalmente se dice que desde los 35 años empieza a haber una disminución de un índice de fertilidad. Que se le llama que ya están muy maduros los óvulos. No, se llama de que ya hay pocos óvulos y los óvulos pueden ya tener pues todos los efectos de los 35 años de vida de la mujer, toda esta situación. Ya después de los 38 años habitualmente disminuye mucho el índice de fertilidad y después de los 40 pues sí limita mucho. ¿Qué pasa si una mujer generalmente en promedio sale embarazada después de los 37 o 40 años, doctor? Pues ¿se puede presentar síndrome de Down? Lo que pasa es que va aumentando con la edad, precisamente pues la calidad de los óvulos va a la baja. Y entonces la posibilidad de que los óvulos den un óvulo, los folículos den un óvulo no conveniente es alto. Y entonces sí puede dar, a mayor edad, puede tener óvulos de no calidad y pues es más fácil que tengan un producto con... Es lo que se le llamaría embarazos de alto riesgo. No, el embarazo de alto riesgo está dado, enfocado principalmente a que la mamá pueda tener, vamos a ir así en lo absoluto,
pudiera perder la vida. Ok. O que se le complicaran las enfermedades que tiene. Por ejemplo, una mujer que es diabética y se embaraza, el embarazo la puede perjudicar a ella y ella puede perjudicar a su embarazo. O la obesidad también, doctor. La obesidad también es otro factor. O sea, hay elementos en la madre que antes de embarazarse pueden generar ya como digamos, un pensamiento de que va a ser un embarazo que hay que cuidar mucho porque se puede complicar. Y hay mujeres que se embarazan sanas y en el transcurso del embarazo desarrollan enfermedades, ¿no? O sea, una mujer sana de repente puede desarrollar una diabetes gestacional. Se llama gestacional porque no la tenía y la adquiere en el embarazo y eso ya complica tanto al bebé como a la mamá porque la mamá puede subirse la presión, puede tirar proteína, hacer lo que se llama una preeclampsia o una eclampsia. Antes de pasar a las enfermedades o causas por lo que no se puede usted embarazar, usted como ginecólogo, como médico ginecólogo, especialista de muchísimos años y con un prestigio impresionante, ¿de qué edad a qué edad recomienda usted que una mujer se embarace? Pues no yo no recomiendo, sino las guías internacionales recomiendan, ¿no? Que la mujer se embarace entre los 22 y los 35 años. Los 22 y los 35. 22 y 35 años son las mejores épocas de una mujer para embarazarse, no nada más biológicas, sino hasta en la cuestión mental, ¿no? Hasta la cuestión mental, la madurez. La madurez, exactamente. Ya es una mujer que pues ya tiene más o menos, vamos a decir, la capacidad de enfrentar todos los cambios del embarazo y pues un hijo, ¿no? De criarlo. Y esa es una situación importante. Entonces, yo diría, si lo cerráramos entre los 20 y los 35 años, es la mejor época para poder embarazar. Sí, tanto social, psicológica, económicamente, la madurez. Todo. Estamos con el doctor David Antonio Nava Muñoz, ginecostetra, especialista en reproducción humana, en concepción humana, en que usted se puede embarazar, si usted no se puede embarazar. Doctor, ¿cuáles son las enfermedades o causas por las que una mujer no se puede embarazar y asiste con ustedes los especialistas en problemas de reproducción? Pues si tuviéramos que cerrarlos así, prácticamente serían uno que tenga problemas de ovulación, o sea, no produce la célula que requiere para embarazarse, que es el óvulo, y que puede estar y se va a manifestar generalmente con trastornos menstruales. No son ciclos regulares o tienen algún tipo de problema. Ese sería el principal enfoque, ¿no? Una mujer que no tiene ciclos menstruales. Hay que pensar que muy de vez en cuando ovula o tal vez no ovula en todo el año, pues no se puede embarazar. Pero esa sería una parte. Puede estar generada por diferentes factores. La otra es que las trompas estén abiertas y que funcionen. Por lo menos se requiere una trompa que funcione. La trompa no nomás es un pasillo por el que pasa el embrión, porque el embrión se lleva a cabo generalmente la concepción en la punta de la trompa, que es una zona que se llama la fimbria. Ahí es habitualmente donde se lleva a cabo el embarazo y ahí vive unas horas el embrión, las primeras horas, las vive ahí. Y entonces, esa trompa pues, es como un laboratorio. Los laboratorios que se han inventado para el in vitro son un remedio de lo que hace la trompa. Entonces, la trompa no nomás es un pasillo, sino que es un laboratorio que le genera un ambiente, una nutrición, todo favorable para que el embrioncito se empiece a desarrollar. Y después de pasar unas horas ahí, va a pasar al útero. Entonces, el útero tiene que tener una cavidad adecuada. Si hay malformaciones, por ejemplo, que el útero no esté bien hecho, pues eso también es una enfermedad. ¿Sí? Entonces, si nos sesgáramos prácticamente a eso, sería esa la situación. Claro que podríamos hablar de endometriosis y de otras cosas. Los quistes famosos. Los quistes, todo esto. Pero vamos a decir que centradamente sería eso. Tumores también. Claro, por ejemplo, hay las situaciones, la estructura del útero tiene que estar bien. Decía yo que cuando hay tumores, por ejemplo, unos que se llaman miomas, algunos le llaman fibromas, entonces esos úteros pueden alterar la anatomía del útero y entonces esos tumores pueden afectar en cierta manera que se niden los embriones o que una trompa se pueda tapar. Por sí mismo, la miomatosis en sí no es una causa de infertilidad. Va a depender del número de miomas, de los sitios en los que esté, en fin, diferentes factores que tiene que uno que evaluar como médico, si realmente los miomas están causando problemas para embarazarse o no lo son. Entonces, podría considerarse como un mito falso, obviamente el mito es falso,
que los quistes y los miomas, los tumores, es falso que pudiera ser un factor definitivo para no embarazarse. Es que hay que evaluar, decía Sí. yo. Por O sea, ejemplo, sí se puede embarazar de todas maneras. vamos a ir, pues, Sí. si hablamos de miomas, sí. Sí, Pero, por ejemplo, vamos a ir quistes. Un quiste endometriósico, eso es otra cosa. es otra cosa. Sí, no es lo mismo que un Hay por quiste. grados, me imagino. Claro, por eso le digo, va a depender. Si yo los ovarios tienen que hacer esto. Ujú. Pero, por ejemplo, cuando tienen endometriosis, el ovario está inflamado. Entonces, la calidad muchas veces del óvulo no es el bueno, porque está desarrollándose en un ambiente Ujú. de inflamatorio. Entonces, Ujú. la calidad puede que no sea la buena. Eso hablando de la mujer, pero resulta, lo platicamos al inicio de la especialidad de este segmento, que también puede ser el hombre, la pareja, el que Claro. tiene problemas. ¿En qué casos sucede Bueno, eso? el varón generalmente uno empieza el estudio con él, estudiando su semen, Ujú. ¿sí? El semen es, vamos a decir, como el líquido en el que están las células que son los espermatozoides. Sí. Entonces, ese líquido tiene que tener una cantidad de espermatozoides que deben ser millones. Ujú. Entonces, lo que nos interesa es cuántos millones tiene ese varón por centímetro cúbico de semen. Ujú. Si esos espermatozoides se mueven y un porcentaje de movilidad que tienen que tener, ¿Cuántos millones tiene por centímetro cúbico, más o menos, doctor? pues debe tener por lo menos 15 millones. O 15 más. millones. Sí. 15 millones. Sí, entonces esos 15 millones Ajá. tienen que tener, ¿cómo se dice? Movilidad. Porque si esos 15 millones no tienen movilidad, pues pueden estar muertos. Ujú. Pues tiene que ser 15 millones por mililitro. Ujú. Pero vamos a establecer que esos 15 millones también se tienen que mover, porque Sí, no sí, tiene sí. que se queden Claro, ahí. claro. Tiene que ir hacia donde está el óvulo. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? Que si no tienen mucha movilidad, también las posibilidades de embarazo son malas. Ujú. Y luego que el espermatozoide tenga forma. Ujú. ¿Qué quiere decir? Tiene que ser así como un alfiler, nomás que la parte de la cabecita Ujú. tiene que tener cierto tamaño y ciertas condiciones. Ujú. Y lo que desea la colita tiene que también tener cierta dimensión, tiene todo. Ujú. Entonces tiene que tener una forma normal de espermatozoide. Porque puede tener usted el 100, pero realmente no van a funcionar. Si quieres, La saca mañana. estamos con el doctor David Nava. Él es Sí, claro. el doctor ¿Qué tal, David mañana? Nava Muñoz. Él es ginecólogo obstetra y es especialista en fertilidad Ok, y la ya. reproducción asistida. Si quieres, vamos a una pausa, Ok. vamos a hacer la segunda parte del video Ajá. y ahorita Ok. continuamos. Bueno, después de una pequeña llamada que el doctor está trabajando ahorita y nos hizo el favor de prestarnos su tiempo, estamos con el doctor David Antonio Nava Muñoz, ginecobstetra, especialista en fertilidad y reproducción asistida. Hablábamos sobre que también el hombre tiene problemas, Claro. obviamente, pero bueno, doctor, ¿qué tipo de tratamientos usted sugiere como médico especialista en embarazos? Vamos a hablar de embarazo, para que usted se pueda Bueno. embarazar y pueda tener En fertilidad, su bendición, como dicen ahí. le dicen sí. Pues es que va a depender también del varón, Ujú. porque puede ser un varón que nazca sin espermatozoides, ¿no? Ujú. Que no se le formaron, entonces es un varón que no puede fecundar. Ujú. Entonces, en ese caso hay que ver las causas que están generando esto. Ujú. Si definitivamente no se le formaron, pues ese varón no puede tener familia, ¿verdad? Ujú. Segundo, si tiene una disminución o no se le mueve un poco, hay que ver qué es lo que hay que mejorar, si el factor endocrino, o sea, que sean hormonales, Ujú. o hay factores infecciosos, Ujú. ¿verdad? O factores también del día a día, del cotidiano, por ejemplo, no se les aconseja usar trusa porque la trusa eleva el calor de los testículos. Ujú. Los testículos están fuera del cuerpo porque tienen que tener menos temperatura que el resto del cuerpo. Ah, ok, Entonces, por eso nuestros testículos están fuera del cuerpo. Exactamente. Ah, ok. Entonces, lo que usted tiene que tener es los testículos a menos temperatura de la real, porque si están a más temperatura, puede que la maduración de los espermatozoides no sea la adecuada. Por ejemplo, a usted le gusta tomar baños muy calientes, pues eso también afecta. Ujú. El tomar drogas, el fumar, algunas otras cosas El de la alcohol, vida cotidiana. también el alcohol. El alcohol, Ujú. pues el alcohol tiene que ver, imagínense una gestación
con una pareja alcohólica. Hijo. Pues digo, Sí, 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 los sí. dos tomados. Sí, 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 no, Pues, qué terrible, ¿no? no, pues es el riesgo, pero Sí. es O muy frecuente. drogados también. O drogados también. Qué terrible. En la fertilización puede ser a través de donación de semen de la misma pareja, de relaciones sexuales o la inseminación artificial, doctor. ¿Qué Bueno, tipo de tratamiento le puede bueno, va a recomendar usted a la depender. gente? Lo habitual es Ajá, ajá, lo que llamamos la cuestión natural, ¿no? ajá, O sea, la relación sexual natural, ujú, la que es tradicional. sí, Pero vamos a ver que, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? ujú, El varón, la cantidad de espermatozoides no es mucha, no se le mueven bien. ujú, Entonces, ahí la cantidad que llega a la mujer es poca. ujú, Entonces, muchas veces le puede uno ayudar haciendo lo que se llama una inseminación. ujú, En la inseminación se toma el semen del esposo, se le hacen lavados, se les pone en ciertos medios ambientes, ujú, de tal manera que el espermatozoide pueda mejorar su movilidad, ujú, ujú, ¿sí? Entonces ya con eso aumenta un poco la posibilidad de que una mujer se embarace. ujú, Y ya cuando, por ejemplo, ha fallado eso o hay factores importantes, por ejemplo, la mujer tiene las dos trompas tapadas o se las extirparon porque tuvo embarazo fuera de la matriz en las trompas y se las quitaron, ujú, pues esa mujer no puede ya usar un método tradicional. Entonces, ujú. en ese caso, tendría que ir ya a un in vitro, lo Un que in se llama vitro. una fertilización asistida in vitro, ¿no? Pues qué interesante, doctor, usted que nos hace el favor de ver este video educativo. Si usted tiene esos problemas y quisiera platicar con su médico de confianza, obviamente la gente de aquí en la región de Baja California y San Diego, los datos del doctor Nava están en la parte de abajo del video, como usted lo observa en este momento. Y si quiere usted contactarlo para una consulta, si usted no ha podido salir embarazada y tiene problemas de que pues, quisiera tener su hijo, pues solamente el doctor Nava, ¿no? Es de los profesionales, de los orgullos de los médicos de nuestra Tijuana tan querida, siendo el clúster médico más importante de México y por supuesto uno de los más importantes del mundo donde se reúnen los mejores médicos. Doctor, no sé si quiere usted agregar algo más respecto a su especialidad a la gente que nos hace el favor de vernos. Pues generalmente aconsejar que no se esperen muchos años, porque el principal enemigo de la fertilidad es la edad. Ya decíamos que lo ideal es que es hasta los 35 años, y esto es porque biológicamente empiezan a aparecer otro tipo de enfermedades después de los 35 en la mamá. Presión alta, diabetes, elevación del colesterol, y todas estas cosas. Y lo que ya decía, empieza a declinar la capacidad de reproducirse, tanto en el varón también. El varón se pensaría también que el varón puede engendrar hijos a los 60 años, y eso es una mentira. A ver, doctor, explíquenos ahí, lo voy a interrumpir, de verdad. Es que es un mito. Sí, es un mito. Es un mito. No, es que tiene 80 años y el hombre no tiene ningún problema. A ver, Pero sí después de tiene. los 60 años, ¿por qué sí tiene No, problemas? después de los 40. Ah, después de los Sí, 40. después Ah, de los mire. 40 también viene una declinación en cuanto al número Ajá. y la calidad del semen, ¿sí? Entonces, no es lo mismo engendrar un hijo de un varón menos de 40 años Ujú, y de una mujer menos de 40 años. Después de ujú, los 40 años ya no se tiene la misma porcentaje de fertilidad, tanto en el hombre como en la mujer, ¿sí? O sea, esa idea de que yo a los 60 años puedo engendrar un hijo, pues puede ser más bien no una realidad, ¿sí? ujú, Entonces los varones también tienen que saber, por ejemplo, una mujer de 35 años con un varón de 50, ujú. pues las posibilidades de que haya problemas para embarazarse son ciertos y Sí, pueden estar eh, generalmente inclinados por el factor masculino. fíjense nada más que interesante. Entonces es un mito. Sí. Usted se sentía muy varonil a los 80 años, pues ya ve que hay señores ahí No, que pues sí. andan con chamaquitas por lo que usted quiera, por Pues hay amor un o por lo chiste que muy sea. bueno, que dicen que llega un hombre de 70 y tantos años y le dice al doctor, doctor, tengo un problema, mi novia está embarazada, que ya tiene su novia, tiene 30 años. Ah, muy bien, y le dice el doctor, fíjese que el fin de semana Ujú. fue de cacería. Entonces, vi que pasó un venado y le hice con el dedo, ¡pum! Y se cayó muerto. Y entonces el paciente le dice, oiga doctor, pues es que usted no lo pudo haber matado con la mano.
alguien disparó con usted, le dice, ya nos vamos entendiendo. Está muy bueno, Sí. ¿verdad? Ese chiste creo que deja ver muy claro la situación del factor masculino con la edad. Pues haga caso a las recomendaciones de los médicos. Te vuelvo a repetir el nombre del doctor David Antonio Nava Muñoz, químico obstetra, ginecólogo y obstetra, especialista en fertilidad y reproducción asistida, lo que le llaman para que se pueda usted embarazar. Doctor, algo que yo no le haya preguntado antes de Bueno, hay despedirnos. muchas cosas, pero las de las cosas que lo que decíamos en cuanto a fertilidad, la edad es muy importante. Ujú. Y en cuanto a salud, pues váyase a checar por lo menos una vez al año. Si es usted joven y tiene problemas en sus mamas, hágase ultrasonido, no se haga radiografías. Las radiografías son solo después de los 40 años Ujú. o solo que esté indicado por un médico que diga, hay una lesión que sí hay que ver, ¿sí? Que se haga sus citologías por lo menos unos 2 años seguidos, 2 o 3 años seguidos, y si está sana, pues puede hacerlo cada 2 años, ¿sí? Y que pues acuda con un médico ante cualquier situación que piensa que no es lo que habitualmente le pasa al día a día. ¿Cada cuándo deben de ir con el ginecólogo las Pues mujeres? lo ideal es que sea cada año, Cada año. Cada ¿sí? año. Sobre todo si ya tienen relaciones sexuales. Doctor, muchísimas gracias No, por estamos otorgarnos para el tiempo. Es un honor, como lo vuelvo a repetir. Es el doctor David Antonio Nava Muñoz, ginecostetra, especialista en fertilidad y reproducción asistida. Muchísimas gracias, No, a sus doctor. órdenes. De verdad que es un placer, No, al es contrario, estamos todo un gusto. para contestar sus preguntas. Muchísimas gracias. Ustedes van a encontrar los datos del doctor abajo del video, como lo encuentran ahorita, como lo están viendo ahorita, cómo contactarlo, vamos a poner los teléfonos, todo lo necesario para que usted lo pueda contactar a través de Ocaranza TV, TV Noticias y a la televisión regional. Muchísimas gracias y estamos hasta la próxima.